Hola, muy buenos días. Soy Alegre Sánchez Guillermo Alberto, grupo 201 de la licenciatura en Contaduría de la Facultad de Contaduría y Administración, cuyo tema a exponer como proyecto final es la deserción escolar. La deserción escolar. Por lo general, los alumnos que abandonan el centro educativo adquieren actitudes negativas con respecto a su institución y la educación. No es un problema simple, sino uno complejo, tanto características y factores que lo condicionan. La educación es uno de los activos que cualquiera debe tener como tal, caracterizándose por un mecanismo para que naciones o países alcancen los niveles de desarrollo óptimos y adecuados. Cuando la educación se trunca por la deserción, se inicia un conflicto social. El abandono pedagógico, también llamado deserción escolar, es un agravio educativo que repercuta en el desarrollo del país, afectando el desarrollo y superación del individuo que no asiste a la escuela, aplicando el riesgo en el porvenir cercano, o sea, un futuro. Con recursos humanos de baja calidad y eficiencia, mano barata o mano de obra deplorable, adicionando la pobreza o adquisición de recursos monetarios bajos de la familia, tanto como en sociedad, comunidad y del todo el país. Sumarse a la interrupción del proceso educativo profesional, lo cual trunca las posibilidades de superación del individuo, obligándolo a vivir del ejercicio de labores menos rentables, menos favorables, más sacrificadas e incluso ilegales, ya que carece de herramientas más complejas para ser útil a la sociedad de otros modos. Constituye un problema muy importante en el sistema educativo formal, por su incidencia negativa sobre los procesos políticos, económicos, sociales y culturales del desarrollo nacional. Es necesario determinar las causas que lo propician, que le dan origen, a fin de evitarla o de plano abatirla. El autoestima es la visión que tiene una persona de sí misma, es decir, aquella persona que no tiene claridad hacia dónde llegar o hacia dónde quiere ir. Meta u objetivo a alcanzar. Será muy difícil que a través de la educación formal pueda adquirir mejores condiciones de vida. Abandono parcial o total educativo. Posibles factores que influyen. Familiares, sociales, pedagógicos, psicológicos y económicos. Las causas, hay un sinfín de causas existenciales, vastas, grandes, enormes, pero las más comunes pueden ser las siguientes. Como causa principal tenemos lo que es la falta de recursos económicos para seguir estudiando. El embarazo en niñas y jóvenes constituye la segunda causa importante. El consumismo de drogas y alcohol desde temprana edad. Los problemas familiares. El complejo del amigo que dejó de asistir y seguir estudiando. Y por último, problemas escolares con compañeros o algunos maestros. Consecuencias que pueden conllevar. La depresión y frustración personal. Menos competentes y difíciles de calificar individualmente como grupal. Baja productividad en el trabajo. Podemos generar una desigualdad social y económica, tendencias a incrementar índices delictivos. ¿Cómo podemos prevenir dicha interrupción? A mi parecer, yo puse lo siguiente, promoviendo programas de ayuda, implementando becas económicas, apoyo a asesorías psicológicas, realizando cursos y o talleres académicos, como puede ser la regularización de materias que no se han comprendido muy bien. Invertir en la educación pública. Ese sería otro punto para poder prevenir ese abandono parcial o total educativo. Por consiguiente, tenemos algunas gráficas investigadas. Como se muestra, tenemos la gráfica 1, tipos de causas atribuidas por la deserción escolar. Como dato máximo tenemos lo que es económicas con un 29% y dato mínimo tenemos con un 9% que es salud. Gráfica 2, factores que implican el abandono escolar. Tenemos con un
29% que son las instalaciones, que a veces son deplorables, ¿verdad? Nefastas, que no están bien cuidadas, que necesitan un mantenimiento o a veces están en unas condiciones no agradables. Tenemos como 6% otros factores que implican. Gráfica 3, situación laboral ejercida. Tenemos como dato mayor el muy complicado, que es un 33%, y tenemos como dato mínimo un otro 6%. Gráfica 4, acciones tras desertar los estudios, que tenemos como 36%, lo que es ingresar a otro bachillerato, a otra institución, ya sea primaria, secundaria, universidad, otra sede, lo cual podamos continuar o dar seguimiento con los estudios. Tenemos como dato mínimo lo que es otras acciones. Gráfica 5, implicaciones que incitaron a la deserción escolar. Tenemos como el 29% las implicaciones familiares. Tenemos como dato mínimo otras implicaciones. Gráfica 6, apoyos fomentados para prevenir la deserción escolar. Dato máximo es el apoyo pedagógico. Como ya habíamos comentado anteriormente, se pudieran haber hecho las realizaciones de los cursos o talleres para poder ayudar a apoyar más que nada al alumno a sobresalir y no abandonar. Con el 3% que tenemos dato mínimo con un apoyo médico, aquellos estudiantes que tengan enfermedades crónicas o enfermedades avanzadas o pudieran tener secuelas o que tengan algún familiar en un agravio situación médica. Gráfica 7, acciones de retención de desertar los estudios. Tenemos con un 30% que tomaron asesorías, ya sea con un tutor, ajá, dice asesorías con un tutor escolar, ya sea un psicólogo, por lo que yo tengo entendido. Y tenemos como dato mínimo el 11% que es un otro. Gráfica 8, índice de grado máximo de estudios alcanzado. Tenemos como 43% lo que es que han alcanzado la etapa de primaria. Solamente la primaria han alcanzado el 43% como dato máximo. Y el 1% es que nunca han asistido a la escuela. Tenemos el estructura familiar, o sea, la vivencia, cómo está estructurado, perdón, lo que es la familia, cómo viven. Viven con el papá, mamá y hermanos con 63%, que es dato máximo, y el 1% es que viven solos. Gráficas 10, deserción escolar a determinada edad. Tenemos como dato máximo 37.2%, que es entre los 15 a 17 años. Y dato mínimo, que es el 4.4, que son a los 20 años, que implicaron, se hizo esa deserción escolar. Por consiguiente, tenemos las tablas, ¿verdad? Estas tablas implican resultados que se hicieron mediante una investigación. Se tuvo que realizar un pequeño formulario, un cuestionario para así saber los resultados que puede tener la deserción escolar mediante la implementación o realización de preguntas. ¿Cuál sería el factor principal para desertar? Tenemos como siguientes respuestas: enseñanza deplorable de los maestros, enfermedad grave de un familiar, el bullying, ciberbullying o acoso cibernético de parte de un compañero o un maestro, economía baja o altas colegiaturas. Como verán, tenemos la frecuencia absoluta. Como dato máximo tenemos la economía baja
o altas colegiaturas con un 63. Y tenemos el dato mínimo como enfermedad grave de un familiar, que se verán representados debajo de la gráfica. Causa propia para decidir abandonar los estudios. Respuestas: economía, académica, familiar y social. Dato máximo tendríamos como económica 69 y datos mínimos serían familiar y social con un 10 cada una. ¿Qué acción implementarías para la retención de la decisión de abandonar? Tenemos motivación propia o externa, una asesoría con el tutor encargado o el psicólogo escolar, exigencia académica, regaños por parte de los padres. Tenemos como dato máximo, que es una motivación propia o externa, con un 48, y regaños por parte de los padres con un 7. ¿Cuál es tu situación laboral? Las respuestas son: estudiantes, pero mis ingresos son bajos, no trabajo, soy ama de casa. Tenemos como dato máximo que pusieron son estudiantes. Y los datos mínimos son que no trabajan o es ama de casa. Pero aquí es que si la pregunta conlleva es de que si eran estudiantes o de plano trabajaban, pero ahí conforme con la interpretación de cada uno de los participantes que realizaron este formulario. ¿Cómo puedes evitar y prevenir la deserción escolar? Respuestas: promover programas de ayuda, la implementación de becas para apoyos económicos, realización de cursos y talleres académicos, como la regularización, como ya habíamos comentado anteriormente, e invertir en la educación pública. Tenemos como dato máximo lo que es la implementación de becas para apoyos económicos con un 34 y dato mínimo en invertir en la educación pública. ¿Qué es la deserción escolar? Respuestas: sumarse a la interrupción del proceso educativo profesional, el alumno pierde la oportunidad de aprovechar lo que el sistema ofrece, lucha conjunta contra todos los factores que lo propician, como la pobreza, etcétera, 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 y todas las anteriores. Tenemos como dato máximo que es todas las anteriores, que me imagino que sí pudieron interpretar realmente lo que es la deserción escolar. Y como dato mínimo, escogieron la lucha conjunta contra todos los factores que la propician, como la pobreza, la exclusión, la drogadicción o la criminalidad. ¿Qué implicación es la más óptima para dejar de estudiar? Respuestas: sustentabilidad, labores, emocional, pedagógica. Tenemos como dato máximo la sustentabilidad, o sea, la económica, que la mayoría de los participantes son o pueden ser de recursos bajos o recursos medios, porque hay en ocasiones que los de recursos medios no son considerados recursos medios, sino también son recursos bajos. Por lo mismo, porque es una batalla continua del poder sobresalir y conllevar toda esa sustentabilidad. Y tenemos como dato mínimo lo que es la pedagógica para los estudios, lo académico, que tienen problemas familiares, no van muy bien, no están sacando buenas notas
o tienen algún problema que pueden ser acosados tanto físicamente o emocionalmente por algún compañero o algún maestro en específico. No estoy generalizando, pero son posibles variables. ¿Por qué es importante el prevenir desertar los estudios? Estudios. Respuestas. Puede conllevar a depresiones y frustraciones personales, tendencia a incrementar los índices delictivos, afectar de manera negativa en el continuo desarrollo del capital humano y podemos generar, propiciar la desigualdad social con un dato máximo de conllevar depresiones y frustraciones personales con un número de 44 y un dato mínimo de la desigualdad social con un 16. ¿Cuál es el estado civil? Tenemos soltero, casado, unión libre y viudo. Como se ven representados, tenemos que la mayoría de los participantes son solteros con un 76 y tenemos la minoría que puede ser una viuda o un viudo. ¿Qué pasaría si no hay una deserción escolar? Tenemos reforzamiento académico como respuestas a país desarrollado, mejoría de la economía y todas las anteriores. Tenemos como dato máximo lo que es todas las anteriores que pudieron haber investigado, ¿verdad? Realmente, o de plano saben lo que conllevaría, lo que es prevenir a, o de plano sacar ese obstáculo de la deserción escolar. Implementaría lo que es un dato mínimo con un 10% de la mejoría de la economía. A mi parecer, no es de que qué pasaría una deserción escolar, sino que para mí, en fin, es dependiendo de las acciones de cada individuo, pero principalmente lo más importante sería un reforzamiento académico, dado que así cada vez que uno como persona se vaya preparando, se vaya desarrollando, vaya evolucionando, vaya mejorando sus conocimientos, ahora sí, podemos decir que podemos hacer un país desarrollado e ir mejorando la economía. Siguiente pregunta, ¿te han forzado a dejar tus estudios o por voluntad propia? Respuestas, de vez en cuando, sí, pero no, quizás, nunca. Tenemos como dato máximo el nunca. La mayoría de los participantes escogieron esta respuesta, que me imagino que nunca lo han forzado a tener que dejar sus estudios o por voluntad propia. Y como datos mínimos, de vez en cuando, sí, pero no, o quizás. Tenemos la siguiente pregunta que es un poco capciosa, ¿verdad? Que puede ser que entre 1 en 1 millón, que la probabilidad es muy nula, ¿verdad? Pero esas probabilidades pueden pasar en la vida, que sería la siguiente. ¿Cómo te sentirías si te pagaran 1 millón por dejar tus estudios e invertirlos? La verdad yo me sentiría muy dudoso, porque ¿cómo es que me van a decir que dejo mis estudios? Pero a la vez, si, si están en buenas manos, si no son, más que nada, son profesionistas éticos y morales de pies a cabeza, de plano dejaría
no dejaría, sino que pondría pausa a mis estudios, e invertiría conforme voy invirtiendo, voy generando ingresos, mis activos realzan y tendría menos pasivos. Y las respuestas son las siguientes: dudoso, feliz, triste, enojado. Tenemos como un dato máximo como dudoso. La mayoría de los participantes estarían dudosos igualmente como yo, como ya les había comentado. Y otros estarían muy enojados como un dato mínimo, con un 5. ¿Qué implicaría el fomento en la educación pedagógica? Tenemos alcanzar mejores notas, mejoramiento de la conducta, aprobación de materias y todas las anteriores. Tenemos como un dato máximo que todas las anteriores con un 56. Esto implica que ya saben de todas las, todas las ventajas, todos los pros que tiene o que tendría el implementar, el fomentar lo que es la educación, para así no ser rezagados o estancarnos en esa deserción. Como dato máximo, ya les había comentado, son 56 y dato mínimo es una aprobación de materias. ¿De dónde proviene la educación principal? Tenemos como respuestas de la familia, del conocimiento, experiencia, del dinero. La mayoría de los participantes eligieron de la familia. Y exactamente, la educación principal se genera, se fomenta, se aplica desde la familia. Y tenemos como el dato mínimo del dinero con un 5, que la verdad no sé qué pensaron esos participantes, que si el dinero les da una educación principal. Tipo de estudios de profesionalidad. Tenemos respuestas virtuales, escuela pública, colegio, institución de apoyo, con un dato principal máximo. Tenemos con un 53, ¿verdad? Que la mayoría fueron compañeros de de otros grupos que también pusieron escuela pública, pero, pero, lo que implica ahorita con esta pandemia que estamos por concluir, esperemos, estamos cursando lo que es un virtual, no estamos haciendo unas presenciales. Y como dato mínimo sería una institución de apoyo. Les doy un ejemplo, pues podría ser el Instituto INEA, que es una institución de apoyo para los adultos e inclusive jóvenes o adolescentes que no pudieron concluir bien sus estudios anteriores. Ok, esto sería todo de mi parte. Espero que haya sido de su agrado y le haya gustado.